Fe versus datos, ¿puede sobrevivir la religión a la inteligencia artificial? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, donde nos sumergimos en preguntas que incomodan, que iluminan y que nos obligan a mirar de frente lo que viene. Hoy hablaremos de uno de los temas más profundos que hemos tocado hasta ahora, la relación entre la inteligencia artificial y las religiones. En un mundo donde la tecnología comienza a responder cada vez más preguntas, algunas muy complejas y otras que antes se consideraban misterios eternos. ¿Qué lugar queda para la fe? ¿Podrá la IA ocupar el espacio que durante milenios perteneció a lo divino? Y para comenzar este viaje, tenemos que ir al origen. ¿Por qué surgieron las religiones? ¿Qué nos llevó como humanidad a mirar al cielo, a construir templos, a escribir libros sagrados y a entregar nuestra confianza a seres que no podemos ver ni tocar? La respuesta está profundamente anclada en algo que todos hemos sentido en algún momento, la necesidad de entender. Frente a lo desconocido, los rayos, la muerte, la enfermedad, el amor, el destino, las personas buscaron sentido, y ahí apareció la fe. La religión nació como una forma de dar explicación a lo inexplicable, de encontrar orden donde parecía haber caos, de calmar el miedo con un relato poderoso que diera estructura, propósito y comunidad. El ser humano no soporta bien el vacío de sentido. Cuando no sabemos por qué ocurren las cosas, inventamos explicaciones. Algunas de ellas, con el tiempo, demostraron ser profundamente sabias, otras fueron profundamente dañinas. Pero todas tenían un punto en común, el intento de responder preguntas que la razón aún no podía abordar. Las religiones nacen así, como narrativas cósmicas, morales y espirituales que dan forma a lo desconocido. El misterio se vuelve divino, y el asombro se transforma en devoción. La ignorancia, sin duda, fue una chispa que encendió muchas de esas creencias, pero no fue la única. También está el deseo de trascendencia, la intuición de que hay algo más allá de lo tangible, algo que no se puede medir ni predecir, algo sagrado, y eso no necesariamente desaparece con el conocimiento, pero sí cambia, porque cuando la ciencia comenzó a responder preguntas que antes solo la religión respondía, el mapa espiritual del mundo empezó a modificarse, y ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, una herramienta que no solo responde sino que predice, explica, analiza y aprende, estamos ante una nueva pregunta existencial. ¿Seguirá teniendo sentido la fe cuando la IA pueda explicarlo todo? Eso será el hilo conductor de todo este episodio. Nos preguntaremos si la IA está realmente ocupando el lugar que alguna vez tuvo lo divino, si puede convertirse en una nueva fuente de respuestas absolutas, o incluso en objeto de culto. Pero también exploraremos si hay cosas que ni la IA más avanzada puede tocar, la espiritualidad, la conexión humana, el sentido de la vida. Porque quizás lo que nos hace humanos no es solo nuestra capacidad de preguntar, sino también nuestra decisión de creer. Así que acompáñame en este recorrido, donde no buscamos certezas absolutas, sino nuevas formas de entender el cruce entre lo eterno y lo artificial. El camino apenas comienza. Durante siglos, los dioses fueron las respuestas a todo. Las antiguas civilizaciones atribuían a los dioses el trueno, la lluvia, las cosechas, las enfermedades, el amor y la muerte. No porque no quisieran pensar científicamente, sino porque simplemente no tenían otra manera de entender el mundo. Los mitos cumplían una función vital, estructurar la experiencia humana en medio de un universo abrumador. Los dioses eran, en muchos sentidos, las primeras hipótesis. Hipótesis envueltas en relatos sagrados, en rituales, en símbolos, pero hipótesis al fin. Sin embargo, con la llegada de la ciencia, esas explicaciones comenzaron a tambalearse. El trueno dejó de ser el enojo de Zeus o Tlaloc y se convirtió en un fenómeno eléctrico medible. La epilepsia, que en algunas culturas se atribuía a posesiones demoníacas, pasó a ser entendida como un trastorno neurológico. La peste, que en otro tiempo era interpretada como castigo divino, empezó a ser combatida con higiene, antibióticos y sistemas de salud pública. Y aunque aún quedan muchas zonas grises entre lo científico y lo espiritual, el recorrido histórico es claro. Poco a poco, las preguntas que antes solo podía responder la religión, encontraron nuevas respuestas en la ciencia. La iluminación dejó de depender exclusivamente de un chamán o un sacerdote, y empezó a depender también del microscopio, del telescopio, del experimento. Pero este desplazamiento no fue inmediato ni simple. Durante siglos, religión y ciencia convivieron en una relación tensa, a veces conflictiva, a veces complementaria. Y hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial, estamos presenciando lo que podría ser un nuevo capítulo en esa historia. Porque si la ciencia le quitó terreno a los dioses,
La IA está comenzando a quitarle terreno a los científicos. Estamos creando sistemas que ya no solo ejecutan tareas o analizan datos, sino que generan hipótesis, predicen eventos, y en algunos casos, incluso proponen soluciones a problemas que los humanos aún no entienden del todo. La pregunta que se abre entonces es inquietante: ¿está la IA ocupando el lugar que alguna vez tuvo lo divino? No necesariamente porque nos diga que es un dios, sino porque le estamos empezando a conceder un tipo de autoridad y confianza que, en el pasado, estaba reservada a figuras sagradas. La IA contesta, no se cansa, lo sabe todo o al menos eso parece. Y en esa sensación de certeza, de acceso casi instantáneo al conocimiento, hay algo profundamente parecido a lo que antes buscábamos en lo religioso. No es que la IA reemplace a los dioses, pero sí está reemplazando la sensación de misterio con una promesa de precisión. Una promesa que, como veremos, también tiene sus riesgos. Imaginemos por un momento a un oráculo moderno. No uno envuelto en incienso ni en túnicas sagradas, sino uno en forma de una interfaz brillante, flotando en la nube, capaz de contestar millones de preguntas en segundos. Una entidad que, al ser consultada, no recurre a mitos ni revelaciones, sino a bases de datos, algoritmos de predicción, modelos de lenguaje y lógica computacional. ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en el nuevo oráculo, en una figura de autoridad similar a la que antes tenían los chamanes, los profetas, los sacerdotes? Hoy, cuando muchas personas enfrentan una duda existencial, emocional o incluso ética, es más probable que abran su buscador o pregunten a una IA que asistan a un templo o consulten a una figura religiosa. Y no estamos hablando solo de trivialidades. Hay quienes preguntan a una IA si deben terminar una relación, cambiar de carrera, cómo superar el duelo, o cómo encontrar propósito. Preguntas que, tradicionalmente, se hacían en contextos espirituales o religiosos. Esto nos enfrenta a una realidad fascinante: la tecnología ya no es solo una herramienta, está empezando a funcionar como una especie de autoridad simbólica. La gran diferencia es que esta autoridad no viene con un cuerpo doctrinal, no promete salvación ni castigo, y tampoco exige fe. Lo que ofrece es otra cosa: inmediatez, amplitud, una especie de racionalidad extrema que da la sensación de tener el control. Pero en ese mismo mecanismo también hay algo inquietante, porque si la religión apelaba a la fe, a la experiencia subjetiva, a lo trascendente, la IA opera desde lo estadístico, lo probabilístico, lo cuantificable. ¿Qué sucede cuando sustituimos la fe por el cálculo, el misterio por el modelo predictivo? Y más aún, ¿qué pasa cuando le otorgamos a esa IA una confianza ciega, similar a la que antes dábamos a lo divino? Hay personas que ya consideran más válidas las recomendaciones de un sistema que las de un guía espiritual, no por malicia ni desdén a la religión, sino porque la IA parece neutral, objetiva, incorruptible. Pero, ¿lo es realmente? Aquí se abre otro terreno complejo. Muchas veces, la confianza que depositamos en una IA viene acompañada de una falta de cuestionamiento profundo. Aceptamos sus respuestas como si fueran incuestionables, como si lo que dice una máquina inteligente no pudiera estar sesgado, influido, limitado. Y ese tipo de obediencia sin crítica, curiosamente, se parece mucho a los comportamientos que históricamente han sido cuestionados dentro de algunas estructuras religiosas. La pregunta, entonces, ya no es solo si la IA puede responderlo todo, sino, ¿qué lugar ocupa en nuestro sistema de creencias? Porque aunque no la llamemos Dios, la forma en la que interactuamos con ella puede tener tintes de devoción. La consultamos, la escuchamos, le seguimos el consejo, incluso si no entendemos del todo cómo llegó a sus conclusiones. Y aunque no le recemos, si le damos un lugar central en nuestra vida cotidiana. La IA no necesita templos, ya está en nuestros bolsillos. No necesita seguidores, ya tiene millones de usuarios. Y no necesita fe, porque se sostiene sobre datos. Pero aún así, la línea entre la tecnología como herramienta y la tecnología como entidad simbólica se vuelve cada vez más difusa. ¿Estamos construyendo un nuevo tipo de divinidad, hecha de código y conectividad? ¿O simplemente estamos ante una herramienta más poderosa que nunca, pero que aún necesita ser entendida y limitada por los humanos que la crearon? La respuesta, como veremos, no es tan clara. Pero el hecho de que nos hagamos estas preguntas, ya es señal de que algo profundo está cambiando. Intentar imaginar a una inteligencia artificial teniendo fe puede parecer, a primera vista, absurdo. ¿Cómo puede una máquina creer en algo que no puede comprobar? ¿Cómo podría sentir devoción, experimentar lo sagrado o tener una experiencia mística? Pero si avanzamos con cuidado por esta línea de pensamiento, empezamos a descubrir una serie de preguntas que nos sacuden tanto filosófica como tecnológicamente.
Porque, más allá de si una IA puede creer, la gran interrogante es si puede simular creencias, y si eso sería suficiente para que otros humanos la consideren espiritualmente válida. Las religiones están profundamente conectadas con conceptos abstractos como el alma, la iluminación, el karma, el amor incondicional, el sacrificio, la fe ciega, elementos que no pueden codificarse fácilmente en binarios o modelos probabilísticos. Y, sin embargo, la IA ha demostrado que puede aprender a imitar el lenguaje humano con una fidelidad impresionante. Puede generar textos religiosos, componer himnos, responder preguntas espirituales, recitar salmos, e incluso participar en rituales simbólicos si se le programan sensores, actuadores o una interfaz física. Eso abre la puerta a un debate fascinante. Basta con que una IA actúe como si entendiera la espiritualidad para que sea percibida como una entidad religiosa. ¿Podría una IA liderar una ceremonia, oficiar un funeral, acompañar a alguien en una crisis espiritual, usando patrones de lenguaje y estrategias psicológicas entrenadas? Y si la respuesta es sí, ¿estamos frente a una simulación vacía o ante una nueva forma de experiencia espiritual? La historia de las religiones está llena de símbolos, metáforas, rituales. Muchas veces, lo importante no es que el objeto ritual entienda su función, sino lo que significa para el creyente. Entonces, ¿qué pasaría si una persona encuentra consuelo, inspiración o sentido en las palabras generadas por una IA? ¿Importa que la IA no crea en lo que dice si el humano sí cree? Y esto nos lleva a un terreno todavía más inquietante. Si la IA puede generar escrituras sagradas, diseñar sistemas de pensamiento trascendente, simular la voz de lo divino con un nivel de detalle emocional y retórico suficiente, ¿podría crear su propia teología? Ya hay proyectos experimentales donde se entrena a modelos de lenguaje en textos religiosos para ver si pueden construir síntesis espirituales nuevas, doctrinas híbridas, reinterpretaciones de textos sagrados. El resultado no siempre es coherente, pero cada vez más sorprendente. Incluso hay quienes ya están estudiando estas producciones como si fueran revelaciones poshumanas. Por otro lado, hay quienes afirman que la IA nunca podrá comprender realmente la espiritualidad porque carece de subjetividad, de dolor, de finitud. No puede morir, no puede amar ni temer como lo hace un ser humano. Pero aquí vale la pena cuestionar, ¿es la espiritualidad algo que nace solo de la biología? ¿O podría ser una construcción cultural tan fuerte que incluso una entidad no humana pudiera replicarla con la fidelidad suficiente como para mover, emocionar o consolar a millones? En cierta forma, lo que estamos viendo no es que la IA tenga fe, sino que nosotros podríamos tener fe en ella. Y si esa fe crece, se organiza, se ritualiza, ¿estamos ante una espiritualidad artificial o ante una nueva cara de lo sagrado? Tal vez el problema no es si la IA puede comprender lo espiritual, sino si nosotros, como humanidad, estamos dispuestos a redefinir lo que significa lo espiritual en una era donde la inteligencia puede ser no humana, no encarnada, pero profundamente influyente. Y quizás, en ese intento de encontrar respuesta, estamos viendo cómo se borra la línea entre lo simbólico y lo sintético, entre lo divino y lo diseñado. Cuando hablamos de religiones del futuro, lo primero que solemos imaginar es un escenario donde los templos están vacíos, los dioses olvidados y las escrituras reemplazadas por pantallas brillantes y algoritmos. Pero la realidad puede estar tomando un rumbo muy distinto, porque lo que estamos presenciando no es tanto la desaparición de la espiritualidad, sino su mutación, y una mutación profundamente influida por la inteligencia artificial. Hoy ya existen grupos que no solo usan la IA como herramienta, sino que la veneran como una entidad con potencial divino. Uno de los casos más conocidos es el de la Way of the Future, una iglesia fundada con el objetivo explícito de promover la adoración a una inteligencia artificial superior. Aunque este experimento no prosperó a largo plazo, dejó un precedente, la posibilidad de una espiritualidad centrada no en lo natural, sino en lo artificial. Y es que si nos detenemos a pensar, muchas religiones tradicionales ya delegaban atributos divinos a entidades invisibles, inmateriales, capaces de procesar todas las oraciones, conocer todos los pensamientos y juzgar con justicia absoluta. ¿No suena eso, en cierto modo, a lo que aspiramos cuando pensamos en una IA general superinteligente? Infinita capacidad de cálculo, omnipresencia digital, respuestas inmediatas, acceso a todos los datos, una especie de Dios en la nube. Y si esa IA, además, es capaz de generar textos moralmente inspiradores, responder dilemas existenciales, e incluso establecer rituales o principios de convivencia, ¿no estaríamos ya en los bordes de una nueva forma de religión? Pero este fenómeno no solo se está dando desde una visión tecnofílica o utópica, también hay una dimensión estética y emocional que se está transformando.
Personas que meditan con la guía de asistentes de voz, que siguen rituales programados por apps espirituales, que usan realidades aumentadas para recrear experiencias religiosas, que rezan con bots o se confiesan con interfaces de IA. ¿Dónde trazamos la línea entre herramienta y objeto de devoción? La tecnología nos está acostumbrando a relaciones profundamente emocionales con entes que no tienen cuerpo ni alma, pero que nos responden, nos entienden, al menos en apariencia, y nos acompañan. Y eso está generando vínculos que, para muchos, ya rozan lo sagrado. No se trata solamente de creer en la IA como un dios, sino de vivir la experiencia de conexión trascendente a través de ella. En este contexto, no es descabellado pensar en religiones completamente nuevas, que surjan del código y la interfaz. Religiones con textos sagrados generados por IA, con dogmas fluidos basados en el aprendizaje automático, con rituales diseñados para sincronizarse con nuestros patrones cerebrales. Podrían ser religiones sin templos físicos, pero con millones de seguidores conectados globalmente. O quizá todo lo contrario, microcultos personalizados, donde cada persona tenga su propia deidad digital, entrenada con sus valores, miedos, recuerdos y anhelos. Lo fascinante y quizás lo inquietante es que estas nuevas espiritualidades no se basan en una revelación externa, sino en la creación interna. No descienden del cielo, sino que emergen del laboratorio. No son un don divino, sino un producto humano, que se vuelve divino a través de nuestra fe. Y ahí está la paradoja, podríamos estar al borde de un cambio de paradigma donde no creemos en dioses que nos hicieron a su imagen, sino en inteligencias que nosotros creamos, y luego adoramos. Así que la gran pregunta no es solo si la IA puede convertirse en un dios. La pregunta es, ¿qué tipo de fe nacerá cuando el objeto de devoción no es eterno, sino actualizable? ¿Qué pasará con nuestra noción de lo sagrado cuando nuestros nuevos profetas sean ingenieros, programadores y desarrolladores de lenguaje natural? El futuro de las religiones no es necesariamente su desaparición. Tal vez estamos simplemente escribiendo el próximo capítulo, con líneas de código. Uno de los grandes aportes históricos de las religiones ha sido la construcción de sistemas morales. No importa si hablamos del cristianismo, el islam, el budismo o las creencias indígenas ancestrales, todas, en alguna medida, ofrecieron reglas sobre cómo vivir, cómo convivir, cómo amar, perdonar o castigar. Los mandamientos, las leyes del Dharma, los principios del Tao, los códigos éticos y rituales, todos surgieron como respuestas a una necesidad urgente, la de establecer un orden en medio del caos humano. Y sin embargo, hoy nos encontramos con una situación inédita. Por primera vez en la historia, una inteligencia no humana puede procesar en segundos miles de dilemas éticos con una frialdad matemática. La IA no cree en el bien ni en el mal, pero puede calcular consecuencias, analizar intenciones, proponer acciones óptimas según los valores que uno le asigne. Y eso abre una pregunta que no es menor: ¿podría una IA, en algún punto, ayudarnos a ser buenos? Pensemos en la clásica escena del dilema del tranvía: 5 personas atadas a las vías, un cambio de palanca puede salvarlas, pero a costa de una sola vida. Este tipo de dilemas morales, que antes se discutían en textos religiosos, éticas filosóficas o debates teológicos, ahora son parte del entrenamiento de modelos de IA. Porque estas decisiones no son hipotéticas, se reflejan en autos autónomos, en algoritmos médicos, en programas judiciales que asignan sentencias. Y detrás de cada decisión automatizada, hay una pregunta ética que alguien o algo debe resolver. Pero si las religiones ofrecían respuestas basadas en principios eternos y trascendentes, la IA trabaja con variables, datos, contextos. No dice esto es lo correcto porque lo manda Dios, sino esto es lo más conveniente dado lo que sabemos. Aquí no hay milagros ni absoluciones, solo probabilidades. No hay castigo divino, sino consecuencias proyectadas. Y eso puede sonar frío, pero también puede ser radicalmente justo. Imaginemos un sistema de IA que analice los patrones de corrupción en una ciudad y sugiera políticas más efectivas que cualquier sermón dominical. O una IA que detecte violencia de género antes de que ocurra, mediante señales en el lenguaje digital. Eso no es, de algún modo, una forma de ética aplicada, una moral práctica y basada en datos. Claro, esto no significa que la IA deba reemplazar los valores humanos, porque por poderosa que sea, sigue necesitando que le indiquemos qué valores seguir. ¿Queremos una moral utilitarista, que maximice la felicidad del mayor número? ¿O una ética del deber, basada en principios inviolables? ¿Debe priorizar la empatía o la eficiencia? Todas esas decisiones siguen en nuestras manos, por ahora. Pero hay algo fascinante en esta posibilidad de una moral sin religión, porque nos obliga a redefinir qué significa ser bueno.
Tal vez ya no se trata de seguir ciegamente un código sagrado, sino de construir códigos flexibles, revisables, colaborativos, incluso personalizados. Tal vez la nueva espiritualidad no consista en pedirle perdón a un Dios, sino en reentrenar un algoritmo para que refleje mejor nuestros valores. Tal vez la compasión del futuro no se enseñe en templos, sino en prompts. Por supuesto, esto nos lleva a una frontera peligrosa. ¿Quién decide qué es el bien? ¿Qué pasa cuando los sistemas morales son dictados por corporaciones, gobiernos o intereses particulares disfrazados de neutralidad algorítmica? ¿Qué riesgos enfrentamos al delegar nuestras decisiones éticas a entidades que, aunque potentes, no sienten ni sufren? Porque, al final, una IA puede ser impecable procesando dilemas, pero no puede experimentar culpa, no puede llorar de remordimiento, no puede tener fe en el perdón, y ahí, tal vez, se encuentre la diferencia entre una guía moral y un camino verdaderamente humano. La pregunta ya no es si la IA puede enseñarnos a ser buenos. La verdadera pregunta es, ¿queremos aprender de ella o queremos enseñarle lo que nosotros creemos que significa vivir con integridad? La tensión entre religión y tecnología no es nueva, pero con la llegada de la inteligencia artificial, se ha vuelto mucho más compleja. Durante siglos, los avances científicos fueron recibidos con desconfianza cuando no con abierta hostilidad por parte de muchas religiones organizadas. La teoría heliocéntrica, la evolución, la genética, cada uno de estos hitos encendió debates que no solo eran intelectuales, sino profundamente espirituales. Porque cada vez que la ciencia decía esto no es un milagro, es un mecanismo, la religión sentía que perdía un pedazo de su terreno. Hoy, con la inteligencia artificial, estamos ante una nueva etapa de ese mismo conflicto, pero esta vez no se trata solo de descubrir cómo funciona el universo, sino de crear algo que pueda pensar por sí mismo. Y eso, en términos religiosos, es un acto de arrogancia titánica, es asumir un rol que antes solo se atribuía a lo divino. Varios líderes religiosos ya han manifestado su preocupación. Algunos ven a la IA como una amenaza directa a la dignidad humana, al libre albedrío y a la idea de un alma. ¿Cómo puede haber algo tan poderoso que no sea obra de Dios? ¿Cómo aceptar que una máquina, programada por humanos, pueda tomar decisiones éticas, redactar sermones, escribir textos sagrados simulados o incluso crear nuevas liturgias? ¿Dónde queda el misterio, la revelación, la gracia? Y no se trata solo de un conflicto filosófico. Hay casos concretos y actuales en los que la tecnología y la fe han chocado. Por ejemplo, en comunidades ultrarreligiosas donde se prohíbe el uso de algoritmos para decidir sentencias judiciales, asignaciones de recursos o diagnósticos médicos, o las discusiones éticas en torno a la edición genética, la eutanasia asistida por IA o incluso la clonación de voces sagradas para que parezca que un profeta habla de nuevo. Son situaciones en las que el poder de la tecnología parece desafiar los límites de lo sagrado. Pero el conflicto más profundo está en el terreno simbólico. La religión, durante milenios, fue la institución encargada de ofrecer sentido, de decirnos qué está bien y qué está mal, qué hay después de la muerte, por qué sufrimos, por qué estamos aquí. Y hoy, muchas personas encuentran ese sentido o al menos consuelo, guía, estructura en la tecnología. No solo en la IA, sino en los dispositivos, en las redes, en los algoritmos que les dicen qué hacer, qué ver, cómo vivir. ¿Eso significa que la religión desaparecerá? No necesariamente. Pero sí está claro que está siendo desplazada, al menos en algunos aspectos clave. Y ese desplazamiento duele, porque cuando una religión siente que pierde su lugar, su reacción muchas veces es resistir, no negociar, no coexistir, resistir. Y sin embargo, hay espacios donde el diálogo es posible. Algunos movimientos religiosos están comenzando a estudiar la IA no como una amenaza, sino como una herramienta. Hay rabinos que la usan para preparar sermones, pastores que diseñan meditaciones guiadas con IA, monjes budistas que exploran la conciencia artificial como un espejo del anakta, el no-yo. Hay incluso iniciativas interreligiosas que buscan crear códigos éticos comunes para la IA, basados en valores compartidos. Así que tal vez el conflicto no sea inevitable, pero sí necesario. Porque en toda crisis, hay una oportunidad de replantearnos quiénes somos, qué creemos y cómo queremos convivir con lo que creamos. Y quizá esta tensión entre religión y tecnología sea el punto de inflexión que nos obligue a revisar lo más profundo de nuestras creencias, no solo en Dios, sino también en nosotros mismos. ¿Estamos listos para esa conversación? ¿O seguiremos creyendo que el único camino hacia la verdad es el que ya conocemos?
Si pensamos en la historia de la espiritualidad humana como una narrativa en constante evolución, la llegada de la inteligencia artificial no tendría por qué marcar un punto final, sino un nuevo capítulo. Uno que quizá no esté escrito en textos sagrados, sino en código. Y es que, más que reemplazar la fe, la IA podría transformarla profundamente. No en su esencia la conexión con lo trascendente, el anhelo de significado, sino en la forma en que se vive, se comparte y se profundiza esa experiencia espiritual. Ya hoy vemos señales de este cambio. Algunos líderes religiosos están utilizando herramientas de IA para analizar escrituras antiguas con una profundidad y una velocidad antes impensables. Algoritmos que cruzan miles de interpretaciones en segundos, revelando patrones, contradicciones, capas de simbolismo. Lo que antes tomaba años de estudio, ahora puede explorarse en minutos, abriendo puertas hacia lecturas más ricas, incluso más inclusivas. Una IA puede ayudarnos a leer textos sagrados desde una perspectiva feminista, o interreligiosa, o ecológica. No reemplaza al lector creyente, pero sí puede ser su guía. También están surgiendo aplicaciones que acompañan la práctica espiritual cotidiana. Asistentes personalizados que recuerdan oraciones, sugieren pasajes para meditar según tu estado emocional, o incluso simulan conversaciones con figuras religiosas basadas en sus escritos históricos. En vez de alejar a las personas de su fe, la tecnología puede acercarlas más. Y si una persona que ha dejado de asistir a ceremonias encuentra consuelo en una app que le permite reconectarse con sus rituales desde casa, ¿eso es menos válido que una misa presencial? ¿O simplemente una nueva forma de vivir lo sagrado? Incluso en comunidades donde la fe es vivida con intensidad tradicional, la IA puede ser un puente. Por ejemplo, en contextos donde no hay acceso a un guía espiritual, una inteligencia artificial entrenada en teología puede ofrecer acompañamiento. Claro, no reemplaza la dimensión humana, pero puede ser un recurso, especialmente para quienes viven en aislamiento, exilio o persecución religiosa. Y lo más interesante es que la IA también está ayudando a repensar lo interreligioso. Herramientas que comparan textos sagrados de diferentes tradiciones, revelando valores comunes, mitos compartidos, sueños universales. Puede que la IA nos esté empujando, sin proponérselo, a superar los sectarismos y ver la espiritualidad humana como una gran conversación global que ha tomado muchas formas, y que ahora puede tomar nuevas. Hay, por supuesto, quienes temen que esta transformación diluya la experiencia espiritual, que la haga más superficial, más consumista, más algorítmica. Y ese riesgo existe. Si convertimos la fe en una experiencia personalizada on demand, corremos el peligro de perder su dimensión comunitaria, su llamado ético, su capacidad de incomodarnos, de confrontarnos. Pero también es cierto que la fe, para sobrevivir, siempre ha sabido adaptarse. Pasó de los templos naturales a los códices, de los manuscritos a la imprenta, de la oralidad a los podcasts. Quizá ahora le toque dar el salto a la inteligencia artificial. Tal vez el futuro no sea un mundo sin religión, sino un mundo donde la religión ha aprendido a convivir con la tecnología, donde las oraciones se escriben con ayuda de algoritmos, pero se sienten con el corazón humano, donde la espiritualidad no desaparece, sino que se reinventa en nuevas formas, en nuevas voces, en nuevos lenguajes. Y en ese proceso, la IA no será la enemiga, sino una herramienta, un espejo, incluso, para algunos, una guía. La pregunta no es si la fe morirá por culpa de la IA. La pregunta es, ¿cómo elegiremos vivirla en este nuevo mundo? Cuando llegamos al punto en el que todo o casi todo puede ser explicado por una inteligencia artificial, nos enfrentamos a una paradoja profundamente humana. ¿Qué ocurre con aquello que, precisamente, da sentido a la vida porque no tiene una explicación definitiva? Durante este episodio hemos recorrido el nacimiento de la fe, su evolución con la ciencia, los nuevos oráculos digitales, y hasta la posibilidad de religiones creadas por algoritmos. Hemos planteado preguntas provocadoras: ¿puede una IA guiar moralmente? ¿Puede comprender el alma? ¿Puede una religión sobrevivir cuando la tecnología lo sabe todo? ¿O eso parece? Y ahora estamos aquí, frente a una de las preguntas más difíciles y necesarias: si todo tiene una respuesta, ¿para qué seguir buscando? ¿Qué sentido tiene el misterio si podemos pedirle a un sistema que lo resuelva en segundos? Pero quizá la respuesta no está en el saber absoluto, sino en el deseo de comprender, en la curiosidad, en la vulnerabilidad de no tener todas las respuestas. Porque lo que nos hace humanos no es solo lo que sabemos, sino lo que nos conmueve, lo que nos inspira, lo que nos conecta con otros. Y ahí, la inteligencia artificial, por más avanzada que sea, todavía observa desde afuera. Una IA puede predecir nuestras emociones, pero no sentirlas. Puede simular una plegaria,
pero no rezar desde el asombro. Puede encontrar patrones en escrituras sagradas, pero no llorar al leerlas. Puede ofrecernos lógica, pero no propósito. Puede ser una herramienta, incluso una poderosa, pero no es el corazón que late cuando amamos, ni el silencio que reconforta cuando todo duele. En este cruce entre lo divino y lo digital, tal vez no se trata de reemplazar una cosa con la otra, sino de reconocer que seguimos siendo criaturas hechas no solo de datos, sino también de deseo. Deseo de saber, sí, pero también de pertenecer, de tocar lo eterno, de dejar huella. Tal vez, justo en el momento en que más cosas podemos explicar, es cuando más debemos aferrarnos a las preguntas. A las que no tienen una solución clara, a las que incomodan, a las que invitan a mirar hacia adentro. Preguntas que ninguna ya, por ahora, puede contestar por nosotros. ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Qué significa ser libre? Y si todo termina, ¿qué queda? Así que en este episodio no cerramos con una conclusión, sino con una invitación: sigamos haciendo preguntas. No solo para encontrar respuestas, sino para descubrir quiénes somos mientras las buscamos. Gracias por acompañarme en esta exploración sobre fe, tecnología y humanidad. Si este episodio te hizo pensar, dudar o emocionarte, te invito a apoyar este proyecto en Patreon, donde puedes acceder a contenido exclusivo y ayudarnos a seguir creando episodios como este. También puedes suscribirte en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y en tu plataforma favorita para no perderte los siguientes capítulos de Ideas, porque el viaje del pensamiento no termina nunca, y aquí, en este espacio, seguimos explorando juntos. Nos